Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. El hecho terrorista, que se puede calificar perfectamente bien, que ocurrió en la madrugada de ayer con este ataque a la sede de Probúsqueda de la colonia Buenos Aires, en la cual 3 individuos armados entraron, rociaron con gasolina, quemaron parte de la administración, se llevaron documentos, sin duda deja muchas dudas. Y perdona, digamos, que estoy utilizando mi palabra 2 veces. Deja muchas dudas. ¿Qué es lo por qué? Y uno se pregunta sobre todo por qué esto no ha ocurrido antes. Que sepamos, todos saben dónde están los documentos, dónde están las investigaciones, pero no había ocurrido un hecho de esa manera. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo diferente que haga que ese hecho hoy día haya ocurrido? Son las preguntas que quiero que esta noche me ayuden a responder mis entrevistados, para hablar sobre el caso Probúsqueda, pero también vamos a tratar, digamos, cierto, de unirlo con lo que ha pasado en tutela legal y también la situación de derechos humanos en el país. Tenemos esta noche al padre Antonio Rodríguez, quien es, aparte, digamos, cierto, sacerdote, ex miembro de la Comisión Nacional de Búsqueda. Buenas noches. Buenas noches. Miembro de la Junta Directiva, ¿no? Fue miembro de la Junta Directiva y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sí. Y después muchos te conocen por la tregua nada más, ¿no? Pero antes estuviste en Probúsqueda. Y también está con nosotros Abraham Ábrego, que es subdirector ejecutivo de FESPAD. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Nacho, gracias por la invitación. Bueno, invitamos también a los directivos de Probúsqueda y se excusaron de participar en este momento en este programa. Bueno, sorpresa, yo creo que a mí me causó sorpresa, enorme sorpresa, y más encima me enteré por un amigo que estaba fuera del país, que me dice, ¿ya te enteraste de lo que pasó en Probúsqueda? Yo me venía despertando y no lo podía creer. ¿Y por qué? ¿Hay alguna explicación que usted tenga, padre, sobre este hecho? Bueno, creo que el acontecimiento, o los acontecimientos, mejor dicho, que estamos viendo en las instituciones que históricamente han protegido, han velado y han dado como un seguimiento en materia de derechos humanos, sobre todo en los contextos del conflicto armado, y con el nuevo contexto político, cuando la Sala de lo Constitucional admite esa pieza en donde se cuestiona la ley de amnistía. No es sorprendente, ¿verdad? No es sorprendente. Los derechos humanos y las instituciones de derechos humanos en el país han estado viviendo bajo, no el peligro, sino bajo una profunda vulnerabilidad, por lo que significa, y ser militante y formar parte y constituir una institución de derechos humanos en un contexto de violencia o en contextos de posguerra, entre comillas, como El Salvador, se constituye una amenaza, sobre todo con una ley de amnistía en donde ha sido excesivamente generalizada, ¿verdad? Porque creo que no hay una ley de amnistía en ningún país que contemple todos los crímenes de la guerra. Hay crímenes de la guerra o hay leyes de amnistía en otros países que han estado en conflicto armado que son mucho más acotadas, ¿no? La de El Salvador protege todos estos crímenes. Entonces, para mí, creo que lo que ha pasado en Probúsqueda no me sorprende. Me indigna. No sorprende, porque lo ves. En el contexto en el que vivimos no me sorprende. Primero, por la vulnerabilidad que viven todas estas instituciones, por el contexto político y sobre todo porque después de lo que pasó en FESPAD, lo que pasó en tutela, me parece que el país y las instituciones en materia de derechos humanos y los defensores de derechos humanos están y viven en una profunda vulnerabilidad. A ver, ¿por qué hoy día tenemos 20 y tantos años de paz en una Fuerza Armada que muchos han dicho se fue tranquilamente y ha sido ejemplar en el cumplimiento de los acuerdos de paz? Son muchos años donde a lo mejor esto se pudo haber producido, ¿no? Porque obviamente siempre han habido militares señalados y ellos saben que tienen de alguna forma, han tenido una espada sobre su cabeza. No voy a calificar si es correcto o no es correcto, pero la han tenido. ¿Por qué hoy día y por qué no en todo el trayecto de estos 20 y tantos años en que han estado ahí los mismos documentos, en que han habido estas instituciones
que obviamente investigan, que tienen información importante. ¿Por qué no se ha dado antes esto? Si creyéramos que esto tiene manos militares, si creyéramos, ¿ya? ¿Será exclusivamente porque ahora hay una ley de amnistía que está en manos de una sala que pudiera reconsiderarla esta ley? Sí, fíjate que yo sí creo que hay una relación entre lo que está pasando con un momento en que, previo digamos a este momento, desde los acuerdos de paz, del informe de la Comisión de la Verdad, diría yo que es el momento donde hay una gran posibilidad de que se anule los efectos de la ley de amnistía. Anteriormente había ya antecedentes en el sistema interamericano que ya había dicho que la amnistía no es compatible con la convención y había recomendado al Estado salvadoreño derogarla. Sin embargo, nunca hubo una posibilidad real por las mismas posiciones del Ejecutivo de hacer esto. Pero ahora a nivel judicial, sí, por esa trayectoria que han tenido los magistrados de la sala, yo creo que sí hay una posibilidad de que se anule el efecto de la ley de amnistía y que se habilite la posibilidad de perseguir estos casos. Entonces no sería extraño si uno ve otros países con trayectorias similares a El Salvador, como Guatemala, cuando ha habido la posibilidad de perseguir crímenes del pasado. Entonces se han dado ese tipo de amenazas, persecuciones, intentos de desaparecer información. Entonces yo creo que hay que estar pendientes de eso. Yo creo que el factor que genera ahora que se dé esto, no tengo otra razón que explicar que la posibilidad de que la ley de amnistía sea anulada y genere un efecto de iniciar juicios acá en El Salvador, porque incluso hay que recordar que ni siquiera los juicios en España, en Estados Unidos, en la misma Corte Interamericana, habrían generado este tipo de atentados. Ya, si seguimos, digamos, esa línea de pensamiento, significa que para ustedes hay mano militar aquí, en este caso. Creo que es una hipótesis que es de manejar ante el contexto que venimos explicando con la ley de amnistía. Pero una hipótesis principal. Bueno, es una hipótesis. ¿O lo dejamos así como cualquier otra? Bueno, para mí es la hipótesis con mayúscula en este contexto, y creo que para ProBúsqueda no solamente ha habido este momento, es decir, ProBúsqueda ha tenido dificultades en el caminar de los años, no solamente en este bloqueo que ha pasado en estos momentos, sino también bloqueos para trabajar, para investigar, para poder penetrar en los archivos del Ejército. Es decir, ha trabajado contracorriente ProBúsqueda. Inclusive el mayor golpe que le pueden dar en estos momentos a ProBúsqueda ante la cooperación internacional que cuesta conseguir ciertos fondos, pero para mí en el momento en el que estamos y el acontecimiento de ProBúsqueda, esto es una hipótesis válida, que tiene mucho peso, y que la Fiscalía la tendrá que considerar en uno de sus procedimientos, ¿no? Yo creo que no es la única, ¿verdad? Porque siempre puede haber cualquier mezquindad que pueda coincidir con el contexto, que eso la Fiscalía será la que tendrá que proceder, pero que sí es sorprendente en este momento, y la aceleración que está después de lo de tutela legal, después en este momento esta institución tan prestigiosa y que tiene uno de los grandes archivos con una de las grandes informaciones en tema y en materia de la desaparición forzada de niños, sobre todo que los que más cuestionados han estado en esta práctica de desaparición forzada en el informe de la Comisión de la Verdad son los militares y el Ejército y el Estado salvadoreño, y las sentencias que ha venido emitiendo la Corte Interamericana en el caso de las hermanitas Serrano, que bueno, el caso de las hermanitas Serrano fue inclusive ProBúsqueda. Lo que pasa es que en El Salvador tenemos poca memoria histórica. En el caso de las hermanitas Serrano, el Estado salvadoreño inclusive quema la sacristía en Chalatenango, en donde estaban las partidas de nacimiento de las hermanitas Serrano, para negar la existencia. El Estado salvadoreño. Claro, en la investigación y en el proceso
hay una quema, y ¿quién va a quemar si el que estaba siendo condenado en la Corte Interamericana era el Estado salvadoreño por esta práctica que se ha negado sistemáticamente? Entonces, a ¿de negar? qué Entonces, estamos ya hablando? tuvo ProBúsqueda la quema de la sacristía donde estaban las... Entonces, ahora queman el centro donde está toda la información, y hay un atentado, hay un secuestro de las computadoras del departamento jurídico, y hay otro tipo de comportamiento. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque el Faro, si usted ha leído lo que el Faro hizo, habla de tres casos fundamentales que estaban ahí, importantes, y que incluso estaban ya a nivel Corte Suprema de Justicia, y que en la cual involucraba a militares con nombre y apellido, dice. ¿Ya? ¿Significaría esto que esos militares con nombre y apellido son los interesados en hacer este tipo de hechos? Imaginémonos que si fuera así, ya obviamente todo esto es un supuesto. O estamos hablando de una estructura mayor. O sea, esto puede ser obra de 1, 2 o 3 o 4 exmilitares que no quieren que sus nombres figuren, que terminar procesados por casos que están siendo investigados por ProBúsqueda, o es ya, digamos, ¿cierto?, la institución armada o el gobierno, no lo sé, el que no quiere que esto se lleve adelante. Porque al ya, digamos, ¿cierto?, al mezclarlo con tutela, ahí sale una cosa que me gustaría dejarlo un poco más para adelante, no sé qué tanto se puede mezclar. ¿De qué estamos hablando? ¿De hechos aislados o institucionales? Mira, yo creo que acá hay una línea de investigación que habría que hacer. Nosotros hemos insistido, incluso desde que termina el conflicto armado, de que ciertos hechos que tenían ciertas características, sobre todo de atentados contra activistas políticos y otros, reunían características que no era delincuencia común. Entonces nosotros insistimos que ese tipo de casos había que investigarlo. Incluso hay que recordar que hubo, cuando todavía estaba aquí ONUSAL, etcétera, todavía grupos irregulares armados funcionando. Yo no descarto que existan todavía estructuras afuera del Estado, incluso con exmilitares, con gente de inteligencia, con una agenda oculta por esa línea. Es una línea... O sea, estamos hablando de estructura más o menos grande, para que tenga fuente de inteligencia y todo. Sí, es que yo creo que la línea de investigación de la Fiscalía, en este caso hay que analizar las características, y uno lo puede ver, si ve lo que pasó en ProBúsqueda, ve que hay una labor de inteligencia. O sea, los que llegan a ProBúsqueda se comunican por radio y hay alguien avisándoles el tiempo que tenían para hacer la operación. O sea, parece ser una cuestión profesional, con inteligencia para ver en qué momentos se incorporan. Hay también una selección de documentos que destruyen, o sea, es selectivo en el área jurídica, y en otros destrucción total. Pero ahí hay o sea, no tiene un parámetro de alguien, por ejemplo, que va a ir a robar. Inicialmente no reúne ese protocolo. Entonces puede ser varias tesis, o sea, puede ser un grupo irregular fuera del Estado, puede ser alguien que está interesado en que esa prueba desaparezca, pero utiliza otros grupos para destruir la prueba. Es decir, hay una serie de líneas de investigación, o sea que obviamente que uno no puede decir, es que este está en este expediente y de por sí uno va a decir son responsables, sino que es una línea de investigación, porque en el caso de los militares, que tenían varios habeas corpus, entiendo que estos desaparecieron en ese momento con ProBúsqueda, y había una audiencia el día viernes, y el día viernes no llegaron los responsables, o los que se inculpaban. Estaba citado también el ministro de Defensa. Estaba citado el ministro de Defensa. Entonces yo creo que son cosas que lo que indicaría es que revelan unas características que no son propias de la delincuencia común, y que hay un móvil que tiene que ver con la labor de ProBúsqueda y la idea de ocultar o de destruir información, pero también de generar terror, que son las características. Pero yo quiero tratar, digamos, de elucidar un poco más. Mi gran duda es, ¿esto es obra de 2 o 3? ¿O es obra de algo mucho más grande que tiene que ver básicamente con la institución armada en el país, o el Estado salvadoreño, que no quiere que estas cosas
se investiguen y que lleguen, digamos, cierto, a la verdad. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, 3 personas ingresaron, habían otros afuera del local que daban instrucciones y que iban midiendo el tiempo para que no se entretuvieran. Obviamente tenían información de lo que había en cada lugar, fueron específicamente a quemar donde estaba la información más importante, etcétera. No todo se perdió, tengo entendido que habían respaldo de algunas cosas. Actuaron con rostro descubierto, lo que es bastante interesante, ¿no? Con rostro descubierto, lo que obviamente es extraño porque habían 2 vigilantes ahí que fueron separados, no se les permitió, pero lo vieron, seguramente ellos lo vieron. Bueno, ¿qué se perdió, padre? ¿Qué se perdió ahí? Bueno, lo que se ha perdido específicamente primero son las 2 computadoras, dentro del departamento jurídico, las 2 computadoras de los jurídicos, de los abogados, con toda la información y toda la clasificación que había de la documentación de todos los casos que se llevan. Se perdió el caso del cual estaba hablando Abraham, que estaba ya próximo a sentencia y que los militares estaban citados para declarar. Luego en el departamento de investigación rocían todos los archivos con gasolina, es el único en donde está totalmente impregnado de gasolina. Este apartado no termina de incendiarse, está casi el 95% de la información no pudo ser quemada, y donde sí hay una destrucción casi del 80% de destrucción es el departamento de administración y financiero. Es decir, el departamento... ¿Eso habrá sido por error? El departamento administrativo financiero está totalmente quemado, es el que más ha sufrido en ProBúsqueda. Entonces, la topografía de la casa, la arquitectura de la casa y donde ellos se dirigen en el poco tiempo que fueron guiados desde fuera, quiere decir de que tenían un conocimiento, porque no entraron en el departamento psicosocial, no entraron en la dirección y no entraron en otras áreas que no hay y que no sabían que no había información. Entonces, yo sí creo que dentro del personal había o tiene que haber una fuga de información. Inclusive la nueva administradora fue interceptada en Metrosur cuando se bajó del bus para dirigirse. La persiguieron, se subió a un taxi y cuando llegó en shock a ProBúsqueda, cuando ella vio que ProBúsqueda estaba incendiada, relacionó el seguimiento que tuvo la nueva administradora, relacionó con el caso. Esto fue en la mañana. Eso fue en la misma mañana, cuando la muchacha viene de trabajar y se baja en el bus en Metrosur para agarrar el otro bus que le lleva a donde está ProBúsqueda. En ese momento es perseguida por 3 sujetos. Ella, nerviosa, agarra un taxi y cuando llega... Entonces, me parece que hay una relación, me parece que también hay una desesperación y puede haber algún personal interno que ha dado esta información, que ha dado información de conocimiento de la topografía de la casa. Ahora, ¿qué podrían haber querido con ella? Y ha podido generar eso. Entonces, son hipótesis... ¿Qué puede haber querido con ella? Porque obviamente no querían matarla, no la mataron. No, ella en ese momento que había bastante gente y corriendo, subió en un taxi. Ahora, que hayan destruido principalmente la información administrativa y financiera, ¿es un error o puede haber también una hipótesis ahí un poco diferente a lo que se está pensando? Puede ser otra hipótesis. Entonces, son hipótesis que se tienen que manejar. Y tampoco hay que caer en una cierta... Problema interno de ProBúsqueda no pudiera haber, digamos, cierto, porque saben que destruir la parte administrativa financiera pareciera que hubiera un problema interno también. Bueno, y también a veces en este puede haber inclusive hasta compadrazgos hablados, ¿verdad? Si los militares llevan una intención y se generan otro tipo de provocaciones, pues se puede generar. Pero creo que en este momento actual, cuando se sustraen todos el caso del juicio de estos militares próximo, me parece que esa es una documentación porque fue capturada
íntegramente, fue una información que estaba muy visible en aquel momento, no estaba muy escondida y queda totalmente sustraída. Y parece ser de que uno de los objetivos era esa información, independientemente, las dos computadoras estaban encima de la mesa, las dos laptops, no tampoco estaban escondidas, y este momento. Puede haber una relación porque es imposible de que estos jóvenes o estos señores que llegaron y puedan ir directamente a los tres departamentos de mayor interés: el departamento jurídico, el departamento de investigación y el departamento financiero, obviando la dirección, obviando el departamento psicosocial y obviando el otro departamento importante. Lo que se perdió, ¿cómo se puede estimar? Es la información que se perdió, porque la información es lo más importante que se perdió. ¿Es realmente relevante o no lograron destruir la información relevante? Bueno, sí, es una información relevante y es una información de mucho tiempo. Es decir, estos casos de investigación y las líneas de investigación a veces son procesos largos. Si no hay una línea crítica que puedas acortar y que puedas llegar, y a ProBúsqueda las líneas de investigación suelen ser muy largas, porque ProBúsqueda trabaja contra toda un Estado que le niega, que le cierra y que le demora constantemente los tiempos, la información que ellos solicitan y los casos. Es decir, al final, para ProBúsqueda, lo más fundamental, que era lo que estábamos luchando en la Comisión Nacional de Búsqueda, era tener acceso y disponibilidad a los archivos de la Fuerza Armada. Es decir, y no hay acceso, hay unos impedimentos constantes, que es donde están la mayoría de los casos y la mayoría de información de la desaparición forzada de niños y esta práctica que se hizo en los tiempos del conflicto armado. Entonces, para ProBúsqueda, un proceso de investigación es sumamente largo, entre año y medio y dos, y financiero, de muchos traslados, un costo económico. Bueno, ahí están los costos económicos del caso de las hermanitas Serrano, lo que le tiene que pagar el Estado, es decir, son cuantías grandísimas por todo ese proceso de investigación. Y claro, y ProBúsqueda tiene casi 1.200 demandas y un montón de casos con recursos muy limitados para una problemática tan profunda, y que el Estado salvadoreño no solamente se ha negado, sino que no ha cumplido con su... Incluso la Comisión Nacional de Búsqueda en este momento es simbólica casi y exclusivamente. Sí. Abraham, Silvia Guillén, presidenta de FESPAC, dijo en su primera reacción sobre este hecho que esto no se podía más que atar a lo ocurrido en tutela legal. ¿Por qué? Fíjate que nosotros relacionamos esto porque el caso de tutela significa, primero, la decisión del cierre también a nuestro juicio fue bastante intempestiva, sorpresiva. Los argumentos que dio el arzobispo fueron contradictorios, o sea, dio 3 versiones. Y luego inicialmente no dio la versión de que quería crear un centro de documentación, sino que fue posteriormente que lo iba a hacer. Entonces, la forma en que se dio, la forma en que luego suceden varios hechos que a nosotros nos llama la atención, porque, por ejemplo, el señor arzobispo no aceptó que la Procuraduría de Derechos Humanos hiciera una inspección en el archivo para verificar qué información estaba ahí y tener, digamos, una vigilancia, un respaldo institucional del quien verifica derechos humanos. Entonces no acepta esto, y luego de repente sale la Fiscalía alegando que está investigando una serie de masacres que hasta históricamente la Fiscalía no había querido investigar, y sorpresivamente llega, irrumpe. Entonces, o sea, nosotros no podemos concluir de que la Iglesia Católica está en complot para ocultar esa información, creo que sería demasiado aventurado, pero sí nosotros creemos que ahí hay algún tipo de presiones para que la tutela no siga funcionando como la institución histórica, porque tutela tenía todos los casos de crímenes del pasado que podrían haberse activado
con la derogación de la ley de amnistía. Entonces nos parece que hay alguna relación, todavía no la tenemos como clara, es difícil porque, como te digo, no sabe uno porque no tiene el registro de qué información estaba como para verificar si ha habido alguna sustracción de documentos. Y nos sorprendió luego que el señor arzobispo también luego dijo de que podía haberse algunos de los extrabajadores sustraído información, pero no ha presentado ninguna denuncia, etcétera. Entonces, nosotros luego vemos eso, todos esos hechos de tutela y luego vemos esto. No podemos dejar de pensar que son hechos aislados. Entonces estamos esperando porque no ha concluido el tema de tutela, ¿no? Tutela está, digamos, cerrada, pero ¿qué pasa con la información? Entonces todavía hay un debate ahí. Ajá, bueno, en un corte voy a volver un poco con esto porque tú dices no es la iglesia. ¿Quién entonces? Quiero que me lo aclares después del bloque. Ya volvemos. Bueno, Abraham, tú decías, no parecen hechos aislados. Tutela legal y este caso de Probosca, estábamos hablando en el corte, tú decías, son las dos instituciones más importantes en materia de derechos humanos, las que han tenido algún tipo de mala experiencia en los últimos tiempos. Hechos aislados, pero ¿por manos aisladas o algo más? Mira, es difícil saberlo, porque uno no puede reflejarlo, pero a mi juicio, el poder que tiene, hay estructuras de poder en este país, económicas, políticas, que tienen bastante influencia en el Estado, etcétera, y que de alguna forma han querido mantener este escenario de impunidad. Y que cuando no sé si te fijas, pero cuando hay momentos en los que hay posibilidades de romper con esta impunidad, siempre hay hechos que se suscitan, atentados, ataques, y el momento coincide, por ejemplo, con dos cosas. Coincide con esto de la ley de amnistía, también coincide con una serie de procesos iniciados por corrupción. O sea, en el contexto hay varias cosas. Pero yo sí estoy convencido de que hay grupos con bastante poder político y económico que no quieren abrir los hechos de ese momento. Hay todavía estructuras, por ejemplo, todos los militares que estuvieron involucrados con crímenes del pasado, que eran la Tandona, uno puede ver en el caso de los jesuitas cómo la institucionalidad prácticamente no hizo nada para apoyarlos, protegió, utilizó procesos irregulares, porque eso no existe ese proceso de que un militar va a ir a una guarnición y va a decir me entrego a la guarnición militar, obviando las autoridades civiles. Entonces, eso para mí es un reflejo de que todavía el poder militar, cierta forma, que ahora el poder militar o los militares tienen otro tipo de poderes, se han reconvertido, forman parte de estructuras económicas, ya no se diga las estructuras que están al margen de la ley y que pueden estar comprometidas con crimen organizado. Lo que pasa es que nosotros aquí en El Salvador, como no tenemos una línea fiscal en el pasado que ha investigado estos casos, realmente solo podemos partir de los datos que tenemos, que son poco productivos como para iniciar un proceso judicial, y luego te convierte en casi posible difamación. Pero hay información, lo que pasa es que no hay procesos judiciales. No hay procesos judiciales serios. Hay que recordar que incluso la Sala de lo Constitucional en el año 2000 abrió la puerta para que los mismos jueces decidieran si iban a aplicar o no la ley de amnistía. O sea, ¿por qué nunca la aplicaron los jueces? Mira, yo creo... Porque ahí quedó una puerta absolutamente abierta y clara. Puerta abierta. Yo creo que todavía todavía no hemos pasado aquí en El Salvador de ese debate por eso, porque ahí es donde yo veo que hay todavía ese poder que genera temor en un operador judicial para decir me voy a enfrentar a los militares y los voy a procesar. Pero no pareciera, o sea, yo te lo digo como una persona que está a lo mejor fuera de instituciones como las de ustedes, como un ciudadano, como un periodista, pero si me preguntaran a mí,
¿la Fuerza Armada de El Salvador tiene incidencia en la política nacional? Yo diría, no. ¿Tiene presencia? No. No. Pareciera, ¿no? Hay veces que ni sabemos cómo se llama el ministro de Defensa. O sea, hoy sabemos porque es el ex ministro de Seguridad, pero normalmente, digamos, ¿cierto? A la importancia que tuvo la Fuerza Armada en tiempos de guerra, absolutamente. Sí, entonces, es realmente esas cosas que a lo mejor muchos no vemos, y la sociedad seguramente no ve, que existan este poder, y que este poder se mueva a determinado momento cuando necesita moverse. Yo sí creo que hay no se ven, acuérdate que la institucionalidad es la parte formal. O sea, muchas veces la misma estructura de la Fuerza Armada no es la que dirige o sea, hay estructuras al margen de todo eso. O sea, hay exmilitares que probablemente tienen mayor poder de influencia que el ministro de Defensa actual. O sea, y hay que recordar en las elecciones cuando se mencionó el tema de que siempre que se ha mencionado elecciones... Bueno, si son esos militares que estamos hablando, o sea, los que pueden estar involucrados en estos casos, estamos hablando de militares que tienen más de 20 años de baja. Y en 20 años tú pierdes, digamos, supuestamente tú pierdes todo ascendiente sobre la oficialidad y las tropas. Ya ellos no tuvieron, digamos, lo que fueron en ese tiempo jefes, ya no tienen subalternos adentro prácticamente de la Fuerza Armada. Sí, adentro no, pero afuera sí. Es que afuera el poder que tienen estos grupos para desestabilizar, yo no sé si te recuerdas en las elecciones, cuando dijeron que cuando se mencionó siquiera que se iba a reducir el tema de la Fuerza Armada, la amnistía, tú recuerdas que salieron los grupos de asociaciones. Bueno, la asociación de ex. Y han planteado debajo del marco legal la posibilidad de ¿cómo se llama?, de golpes de Estado. O sea, todavía... ¿La han planteado? Se han planteado, o sea, lo han dicho. O sea, entonces para mí no lo veo yo en la estructura formal. Perdón, no sé quién le ha dicho eso. No, yo no sé si recuerdas tú cuando se mencionó en las pasadas elecciones, cuando creo que el Frente planteó o habían dicho que se iba a plantear la eliminación de la Fuerza Armada, salieron las asociaciones de militares. Bueno, ya. Claro. Y tú lo ves, mira, aunque puede ser poco sintomático, pero acaba de salir un partido político que donde hay figuras militares que dice que su agenda es que va a haber en El Salvador estado de sitio permanente. Ya. O sea, hay todavía ese tipo de pensamiento. A ver, tú le agarraste, digamos, una onda, ya un hilo más conductor, digamos. A ver, en ese sentido, yo entrevisté cabalmente el sábado pasado al coronel Rodríguez, dijo algunas cosas, digamos, que me sorprendieron. Pero básicamente habló, este país necesita disciplina, ¿ya? Yo entendí mi disciplina medio militar, o sea, disciplina esa que se ejercen cuando hay gobiernos militares. ¿Tú crees que estamos perdiendo civilidad y que a lo mejor estamos en riesgo en este momento en ese sentido? ¿En riesgo en el sentido? En el sentido, digamos, de que caigamos nuevamente en situaciones políticas que creíamos superadas. Bueno, yo creo que no se han superado muchas situaciones políticas. Ningún país pasa de la guerra a la paz. El gran problema de El Salvador, creo que el problema, la base que tenemos de estos acontecimientos y de otros comportamientos es que El Salvador no tuvimos posguerra. Es decir, no ha habido un proceso serio de reconciliación. Después de la guerra todos vimos la manera de desmantelar y adelgazar el Estado y instaurar una economía capitalista de mercado y adelgazar el Estado. En eso estuvimos. Y al final la Fuerza Armada, durante los años de la posguerra, se ha dedicado a otros negocios. Uno de los grandes negocios es ver cómo puede mantener una ley de amnistía, en donde ellos, en el estudio y en el informe de la Comisión de la Verdad, los ponen como el 90% de los responsables, el 5% a la guerrilla y otros 5 a otros, donde están y son los más afectados en este momento. Se han tirado 20 años viendo cómo son capaces de generar eso. Hay otra Fuerza Armada que se ha dedicado a otros negocios, ¿verdad?, como la vinculación con el narcotráfico, la venta de armas, todo.
pero la Fuerza Armada no se ha modernizado en el país, incluso la Fuerza Armada no se ha adelgazado, porque el problema del país no es ninguna amenaza nacional, y la Isla Conejo tampoco es un problema. Entonces me parece que yo creo que la Fuerza Armada tiene enquistado todavía una estructura de guerra. Yo creo que todavía están en ese contexto, tienen una cierta... Una estructura de guerra, a pesar de ser el ministro de Defensa, el general Munguía Payés, sí, que no es un hombre supuestamente de derecha. Bueno, al final Munguía Payés es un militar, aunque es militar, y por lo tanto su cabeza es una cabeza militar, y él sabe que los grandes problemas de la Fuerza Armada no es la Isla Conejo. El gran problema de la Fuerza Armada es todavía, por desgracia, el conflicto armado. Ese es el problema de la Fuerza Armada. La gran amenaza de la Fuerza Armada todavía sigue siendo el conflicto armado. Hombre, el Mosote, 1.200 personas, es decir, me parece que eso es un problema todavía. Eso no se soluciona con una ley de amnistía o viviendo 40 años o 20 años callando, mintiendo y ocultando una barbaridad, y eso no puede ampararlo ninguna ley de amnistía. Es decir, y todavía no podemos estar dándole honores a Monterrosa. Es que me parece que esto en un país civilizado, esto es incomprensible, que este hombre todavía tenga inclusive divisiones con este nombre, cuando ya está totalmente claro que Monterrosa fue el autor de la masacre del Mosote. Bueno, entonces, el problema de la Fuerza Armada sigue siendo el conflicto armado, y el problema de probúsqueda, el problema de tutela legal, es los grandes problemas del ejército todavía. Bueno, porque no se le ha obedecido la orden del comandante en jefe de la Fuerza Armada, el presidente de la República, que ordenó cambiar esos nombres, ¿no? Claro, ni le han obedecido ni lo van a obedecer. Es decir, porque la Fuerza Armada primero necesita ser adelgazada todavía, no tiene mucho significado, y claro, como no tiene mucho sentido, pues se dedican a hacer lo que no tienen que hacer, como son tareas de seguridad pública, se está desnaturalizando ciertos comportamientos que un país democrático, después de tantos años de la guerra, tenemos que tener una mayor cabeza, una mayor reflexión para saber qué está pasando. Pero yo creo, y estoy convencido, que el problema de la Fuerza Armada todavía sigue siendo el conflicto armado, y el conflicto armado está archivado en probúsqueda, y el conflicto armado está archivado en tutela legal. Tutela legal no lo quemaron, pero hay muchas formas de quemarlo, y no se necesitan llamas para quemar, para ocultar, opacar y callar esos informes. Hay muchas maneras de silenciar los derechos humanos a los... Pero ahí habría una responsabilidad directa del arzobispado. Bueno, por eso, claro que hay responsabilidad directa, pero tampoco te creas que me sorprende. Es decir, al final la Iglesia, el Estado Vaticano, no ha ratificado ninguna convención de derechos humanos. Es el único Estado que todavía no hemos ratificado y firmado las convenciones, las dos declaraciones universales de derechos sociales, económicos, políticos, y de las 103 convenciones de las Naciones Unidas. ¿Por qué no la ha ratificado? Solamente la Iglesia Católica tiene ratificada 10. Bueno, pues porque es una pero tienen los 10 mandamientos. Bueno, pero los 10 mandamientos eran de Moisés y no son los que... No es más fuerte. Hay muchas maneras de renovar en la historia, y me parece que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los derechos humanos tiene que ser la base de un Estado. Y el Estado salvadoreño, en tema de derechos humanos, pues le cuesta. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos inmediatamente a ver qué dicen las redes sociales. Buenas noches, Francisco Bonilla. Bueno, muy buenas noches. En viernes y totalmente en vivo. Nuestros amigos televidentes escriben a través de Facebook. Dice: saludos al padre Antonio Rodríguez. Padre, gracias por involucrarse en los problemas sociales del país. Gracias por ser salvadoreño porque quiere y no por obligación, padre. Gracias por tener el coraje que a muchos le falta. Manuel Rodríguez dice que es raro los acontecimientos que se están dando desde que se abrió la posibilidad de la derogatoria de la ley de amnistía. Yo no quisiera relacionarlos, pero se cerró tutela legal, raro. Luego viene esto de probúsqueda, muy raro. Parece que hay personajes que están
asustados. Saludos, dice Manuel Rodríguez. De la Unión Democrática Ciudadana dice: el Estado tendría que ya estar en la ruta de una seria y profunda investigación. La democracia y las instituciones están una vez más a prueba, plantean. José Martínez dice: en este caso es obvio que hay fuga de información. ¿Cómo saber qué buscar o dónde buscarlo? La primera investigación tiene que hacerse desde adentro, plantea José Martínez. Marlene Romero dice: es un ataque directo a la entidad que está trabajando para rescatar la vulnerabilidad del conflicto armado. Amado Abraham dice: les aseguro que el organismo de inteligencia del Estado tiene un grupo expertos en este tipo de operaciones. Williams Villalta dice: no hay que perderse, el caso en el CEL, corte de cuentas y quema de ProBúsqueda son cortinas de humo, plantea Williams Villalta. Otro Rivas Sorto dice: ¿por qué siempre que se habla de ley de amnistía se pone a la milicia de ejemplo? La guerrilla también formó parte de ella, plantea Otto Rivas Sorto. Néstor Mata dice: con todo respeto, la gente de ProBúsqueda no asistió a la entrevista en otro canal, estos hechos hay que denunciarlos, plantea Néstor Mata. El señor Amílcar dice: no se les ha ocurrido que sea una red criminal que funciona con trata de seres humanos, y si alguien los guió a buscar, pregunta el señor Amílcar. Vamos al estudio para respuestas. Bueno, varias cosas. OIE, ¿alguna duda sobre la OIE? ¿Alguien decía ahí que tenía experto en este tipo de cosas? Bueno, es que la OIE, el organismo de inteligencia del Estado, está dirigido por militares. Entonces, tenemos claro que la inteligencia policial, la inteligencia militar y la inteligencia del Estado, las tres grandes inteligencias del Estado, en este proceso, cuando la seguridad pública fue abordada desde una estructura militar, ha quedado casi en una sola cosa, las tres: la estructura del ejército, la estructura de la inteligencia del ejército, la policial y la del Estado, en estos momentos está dirigida por militares. Entonces, bueno, pues la inteligencia del Estado tiene y tendrá conocimiento de estas cosas. Es curioso, digamos, que un gobierno como el Mauricio Funes, que es un gobierno de izquierda, haya como atraído más militares que los que habían antes. Sí, a nosotros nos llama la atención porque hace poco revisábamos el número de militares que había en los gobiernos de Arena, y el incremento de los militares en el gobierno de Mauricio Funes es realmente fuerte. Incluso ni en la época de Arena se habían dado tantas atribuciones a los militares, ni se había confundido tanto el tema de seguridad pública con el seguridad nacional. Entonces, a nuestro juicio, ese era un retroceso a los acuerdos de paz que habían hecho esta separación. Entonces, yo creo que el tema de los militares en la seguridad pública es lo que les ha dado, no solo aquí en el país, sino que en la región, una nueva actualidad al campo militar. Entonces, generalmente el campo militar ahora anda actualizado porque anda metido en el tema de seguridad pública. Y ahora incluso los militares andan metidos en el negocio de la inseguridad, porque también hay un gran negocio de armas, etcétera, del tema de inseguridad. Entonces son factores que están ahí presentes, digamos. Entonces, alguien preguntaba por qué nos referimos tanto a los militares y no no es ese sesgo, sino que es porque todavía esta presencia militar genera que en el mismo caso de la OIE, por ejemplo, que no puede decir qué tan militarizada está o cuál es el efecto de la inteligencia, para qué se ocupa la inteligencia del Estado. ¿Se ocupa para realmente identificar el crimen organizado, o se está ocupando para persecución política, o se está ocupando para otras cosas? Esa es la... Pero la presencia militar ahora es bastante más relevante en estos últimos años. Ok, en el caso, digamos, cierto, que alguien hablaba de cortinas de humo, que esto puede ser parte de cortinas de humo, como otro hecho noticioso que ocurrió últimamente. Bueno, yo creo que cortinas de humo hay siempre, pero también puede decir que los aviones y la compra de los aviones son cortinas de humo. Es decir, me parece que muchos contextos que vivimos en El Salvador son entendidos como tal. Pero cuando uno suma estos acontecimientos, lo que encuentra es lo que uno ve, la raíz de
problemas profundos del Estado democrático y elementos fundamentales de los cuales creíamos que o deberíamos estar ya claros en estos momentos de democracia en el país, ¿no? Entonces, toda esa suma de acontecimientos, al final vamos a encontrarnos pues un problema de Estado y un problema de gobierno, y a veces un Estado totalmente que es un clientelismo del gobierno de turno que viene. Es decir, no hay un Estado sólido, perdurable en políticas públicas que le dé continuidad. Mañana vienen los siguientes clientes y se apoderan y hacen un expolio y hacen un manejo arbitrario de la institucionalidad del Estado. Entonces, al final, lo que está detrás de estas elecciones no es quién va a ganar o quién no va a ganar o el contexto político, sino si vamos a ser capaces de construir un Estado que dé sostenibilidad a políticas no populistas o de gobierno, sino políticas que generen una dimensión. Y que el ejército y las instituciones de derechos humanos, sean protegidas y sea invertido. Y que el Estado invierta en derechos humanos. Al final, esto es un desafío. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, padre. Gracias, Abraham. Gracias, Nacho. Creo que es un tema que obviamente interesante analizarlo, investigarlo. Hay confianza que se investigue este hecho como debe ser. Ustedes me decían que la Fiscalía había llegado bastante atrasado, ¿no?, a la escena del crimen. Sí. Llegó tarde, lamentablemente, pero la última información que supe yo es que se ha comisionado a una jefe fiscal para la investigación y llegó a hacer el trabajo, y la gente de ProBúsqueda estaba como a la expectativa, pero estaba que fue profesional, digamos. Entonces estamos a la expectativa de que realmente las investigaciones sean bien buenas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, padre. Gracias, Abraham. Seguiremos con este tema muy atentos. Yo los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches. Excelente fin de semana.